En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el domingo 11 después de Pentecostés. Hemos leído el Evangelio de la curación del sordo mudo o sordo tartamudo, según dicen algunos. Y la epístola tomada de San Pablo, la primera a los Corintios, nos habla San Pablo de haber creído en vano, y haber creído en vano sería una desgracia para nosotros, es decir, haber pasado todo este tiempo aquí en la tierra para llegar a un lugar donde no nos gustaría ir. Es decir, que para nuestra salvación es necesario retener el Evangelio, nos explica San Pablo, en los términos que se nos ha sido anunciado y que aceptamos y en el cual perseveramos. Es decir, en los términos que nos ha sido anunciado es cumplirlo en toda su integridad. No es que yo puedo elegir una parte de la Sagrada Escritura y otra no, es decir, tengo que cumplir todo en su integridad. Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras y prescindir de ellas o de parte de ellas sería una enorme necedad de nuestra parte y un desprecio hacia Dios. Y aquí viene el texto de San Pablo. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué y que aceptasteis, y en el cual perseveráis, y por el cual os salváis, si lo retenéis en los términos que os lo anuncié, a menos que hayáis creído en vano. Entonces, retenerlo en los términos en que San Pablo y todos los demás libros de la Biblia nos lo anunció. Mientras que las Sagradas Escrituras son la sabiduría de Dios, la sabiduría del hombre es una sabiduría tal que no salva. Así lo dice el libro del Eclesiastés. Y vi que la sabiduría de Dios lleva sobre la necedad la sabiduría humana tanta ventaja cuanto la luz sobre las tinieblas. Todo hombre que observa y medita según sus luces, es decir, según su sabiduría humana, que son luces simplemente naturales, puede llegar a perder el optimismo, aborrecer la vida, concluir en la desesperación, como le pasó a un filósofo que se quitó la vida y otro que murió loco. Tan solo la revelación de Dios, es decir, la sabiduría de Dios, a través del Evangelio de Cristo, conocemos el valor de la vida y los esplendores de nuestro eterno destino. Por eso San Pablo encarecidamente nos exhorta, en otro texto de San Pablo, a observar las tradiciones o a observar las enseñanzas, lo mismo que nos dice hoy, conforme las ha transmitido. Vuelve a repetir la misma idea, conforme las ha transmitido, es decir, cumplir el Evangelio en toda su integridad. Y en otro texto, también de San Pablo, nuevamente demanda él la constancia en el cumplimiento del Evangelio. Si estimamos a una persona, le creemos lo que nos dice, pues sabemos que es verdad, y sería una gran ofensa dudar de su palabra. ¿Acaso hay alguien que pueda dudar de la palabra de Dios? Y dice así San Pablo a los tesalonicenses: os ha escogido Dios como primicias para salvación, mediante santificación de espíritu y crédito a la verdad. A esta os llamó por medio de nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La verdad para alcanzar la gloria de Jesucristo. Así pues, hermanos, estad firmes y guardad las enseñanzas o las tradiciones que habéis recibido, ya de palabra, ya por carta nuestra. El mismo mensaje San Pablo lo da en tres partes de toda su obra. Quien es sincero y tiene a su disposición el Evangelio, no tiene por qué preguntar dónde está la sabiduría y por tanto la santidad. Mis palabras, dice Jesús, son espíritu y son vida. Son espíritu y vida, como lo demuestra el milagro relatado en el Evangelio de hoy.
le dijo, Éfata, es decir, ábrete, y al punto sus oídos se abrieron y la ligadura de su lengua se desató y hablaba correctamente. Ese es el milagro que hace Jesús con su palabra, porque la palabra de Dios es eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios produce lo que significa. Lo que dice Dios se hace. No así la palabra humana que nosotros decimos a veces y no cumplimos, no hacemos. Es decir, que Jesucristo con su espíritu y su poder le devolvió la vida social a este pobre hombre, que ahora puede hablar y escuchar. Si queremos curación para nuestras vidas, debería estar totalmente dedicada nuestra vida a la lectura, meditación y estudio de las Sagradas Escrituras, porque por allí o a través de ellas nos llega esa curación que tanto necesitamos. Por eso dice el Salmo, antorcha para mis pies es tu palabra y luz para mi senda, porque ilumina mi senda. La antorcha ilumina mi senda. El Concilio IV de Constantinopla cita este texto que acabo de leer del Salmo y otros textos concordantes que citaremos a continuación para mostrar que las divinas palabras se asimilan verdaderamente a la luz y dispone que el libro de los Santos Evangelios, en cuyas sílabas encontramos todos la salvación, estas son palabras del Concilio, debe adorarse lo mismo que la cruz y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo repito porque es muy, muy importante. Lo que encontramos en los Santos Evangelios y por ende, ¿no?, las Sagradas Escrituras en su totalidad, por la cual encontramos todos la salvación, debe adorarse lo mismo que la cruz y la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el crucifijo que adoramos. Y estos son los textos paralelos al texto del Salmo que acabo de leer. Tu palabra, oh Yahvé, es eterna y permanece en el cielo, dice otro salmo. Encontramos esta luz en el Evangelio de Cristo, quien es el sol de la justicia y cuyos apóstoles son luz para el mundo. Los preceptos de Yahvé son rectos, dice otro salmo, alegran el corazón, la enseñanza de Yahvé es clara, ilumina los ojos. Y el autor de los Proverbios nos dice, el precepto de Dios es una antorcha y la ley una luz, y senda de vida son las amonestaciones dadas para corrección. Y por su parte, el profeta Isaías asevera, mi alma te ansiaba en la noche y mi espíritu dentro de mí te buscaba madrugando, pues cuando tus juicios se aplican a la tierra, los moradores del orbe aprenden la justicia. Cuando los juicios de Dios caen sobre la tierra, allí el hombre se da cuenta que Dios existe, digamos. Como por ejemplo podríamos ser un gran terremoto o el tremendo incendio que experimentó hace unos pocos días todo un pueblo entero en Hawái, que se derrumbó, digamos, no quedó nada en pie. Esos son juicios de Dios. Y allí algunas personas, supongo, aprenden la justicia, aprenden quién es Dios. La afirmación, los santos evangelios deben adorarse lo mismo que la cruz y la imagen de nuestro Señor Jesucristo del Cuarto Concilio de Constantinopla, no la dice un cualquiera, la dice la Iglesia, a través de un concilio en donde el Papa, con su infalibilidad, reunido con los obispos, hacen una declaración tal como esta. Es decir, las Sagradas Escrituras merecen y deben, hay una obligación, de adorarlas, lo mismo que la cruz y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo no estudiar y meditar y confiar en las Sagradas Escrituras, siguiendo siempre, obviamente, las reglas permitidas por la Iglesia? Este es un misterio digno de constante meditación. En el cielo permanece eternamente la misma palabra.
cuyo don nos anticipa Dios en la Sagrada Escritura. O sea que la Sagrada Escritura son un anticipo de la divina palabra que es Jesús, que está en el cielo. Y aunque pasaran el cielo y la tierra, la palabra de Dios no pasará jamás. Siempre la tendremos. Siempre tendremos la palabra de Dios, algo maravilloso. Y esa palabra, esa sabiduría de Dios que hace la felicidad del cielo, es el mismo Cristo Verbo. Es decir, palabra del Padre hecha hombre, sabiduría encarnada por quien y para quien todo fue hecho. El Evangelio de hoy, además, nos relata que ante el milagro del sordo tartamudo, la gente se llenó de admiración y exclamó: todo lo hizo bien. Todo lo hizo bien. La gente que estaba allí presente comprendieron que era Dios y que hacía todo bien y que todo lo hizo bien. Y casi que estas líneas no habrían sido necesarias en las Sagradas Escrituras, pues de nuestra parte sería un absurdo pensar que Dios no haya hecho algo bien o todo bien. Sin embargo, las Sagradas Escrituras lo dicen porque siempre ha habido y habrá enemigos de Dios que intentarán malinterpretar su palabra. Algunos podrían objetar diciendo que a partir de los sufrimientos que Jesús padeció en su pasión en la cruz, Él no es verdadero Dios, pues si lo fuera, habría evitado todo ese sufrimiento. Esta objeción la pusieron precisamente los judíos antes de morir, ya estando en la cruz, Jesucristo, le dicen: si eres hijo de Dios, si realmente eres Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Tremenda tentación, tremendo tropiezo le ponen a Jesucristo. Es necesario entonces, volviendo al tema de las Sagradas Escrituras, el estudio y la profundización de las Sagradas Escrituras. En el ejemplo que daré a continuación, lo que en Jesús parece haber sido efecto de la debilidad humana, en realidad fue efecto de su gloria divina. Lo que en Jesús parece haber sido efecto de una debilidad, en realidad fue efecto de su poder. Hay una diferencia, y esto puede ser mal entendido en las Sagradas Escrituras por quien no las entiende bien o por quien no las quiere entender bien. Hay una diferencia entre la manera en que nuestro Señor sufrió en su pasión y la manera en que cualquier hombre sufre. Hay una gran diferencia. Y tal diferencia no hace más que poner en evidencia, subrayar el imperio de Jesús, su gloria, su majestad, su reyesía, su divinidad. Dice San León Magno que no deberíamos pensar que en su pasión Jesucristo no sufrió verdadera y realmente como cualquier otro hombre podría haber sufrido. El Señor probó nuestra melancolía al entristecerse, nuestra humillación al ser despreciado, nuestro dolor al ser crucificado, porque de otra manera su semejanza con nosotros no habría sido como debía ser, verdadera y perfecta. Sufrió como hombre. De todos modos, no se entristeció, no fue despreciado ni crucificado como nosotros lo habríamos sido. La perfección de su semejanza con nosotros, con nuestra naturaleza humana, exigía solo una conformidad perfecta con la naturaleza humana y para nada complicidad con el pecado y sus consecuencias. Y allí radica la diferencia. Así como de Adán tomó verdaderamente la naturaleza humana sin la culpa, así padeció realmente nuestras debilidades, pero sin desorden. Él padeció con un orden.
Y en eso consiste la diferencia. Es decir, así como nuestras pasiones tienen su origen en algo humillante como es el pecado, no así en Jesucristo. Sus pasiones no tienen origen en el pecado, sino en su gloria. Sus pasiones fueron queridas por Él y por lo tanto no fueron para nada humillantes. De hecho, los evangelistas no dicen Jesús temió, sino comenzó a temer y a angustiarse. Y esta expresión, dice Cornelio a Lápide, es una manera de expresión que significa claramente que el Señor se turbó por su espontánea voluntad y libremente, y no por una necesidad de su naturaleza ante la anticipación de sus penas o a pesar de sus penas. Nosotros sufrimos por necesidad, Jesucristo sufrió por su libertad, por su espontánea voluntad, porque quiso sufrir. San Ambrosio, por su parte, nos dice que allí donde nosotros sufrimos nuestras pasiones por una triste necesidad de nuestra naturaleza corrompida, el Señor las sufrió por imperio de su voluntad. Jesús sintió estos afectos propios del hombre para ser semejante a los demás hombres, pero siempre fue Él quien era el amo de estos afectos. Dice San Agustín, siempre era Él quien ordenaba a sus afectos y no les dejó desarrollarse sino como Él quería, en la medida que Él quería y porque Él quería siendo Dios. Todo lo hizo bien, algo maravilloso. Por eso, con la misma libertad e independencia con que se hizo hombre y murió por el hombre, se turbó y se entristeció como hombre, y las turbaciones como la muerte vinieron a él como si estuvieran temblando, solo cuando fueron llamadas por él. Imaginemos esto por un momento. La muerte de Jesús vino a Jesús cuando él la llamó. No así en el caso nuestro, que las turbaciones, las tristezas, todo lo que venimos hablando, y la muerte ocurren independientemente de nuestro querer y poder. Nos toman por sorpresa y nosotros somos totalmente incapaces de controlar estas cosas. Luego, por su origen glorioso, fueron las pasiones de Jesús también gloriosas y no humillantes como las nuestras. San Pedro Damián explica que las pasiones de Jesús fueron por sobre encima de la naturaleza humana, porque las que nosotros sufrimos por debilidad, Jesús las sufrió por virtud. Así como en nosotros dominan, no en Jesucristo, pues le obedecen. Así como a nosotros nos nublan el razonamiento, no en Jesús, pues siguen a su razonamiento. Así como en su origen en nosotros son independientes de nuestra voluntad, no en Jesús, pues les fueron sometidas a su divina voluntad. Nada hay en él que sea efecto de la necesidad, todo en él es efecto de su poder y de su libertad, y así como por su voluntad probó el hambre y la sed, así también la tristeza y el temor. En esta divina persona, todo es orden, armonía y perfección. Las prerrogativas propias de Dios no impidieron la debilidad de la naturaleza humana en él, y de esta manera las miserias de la humanidad no degradaron para nada la majestuosidad y grandeza de la divinidad. Por todo esto es Jesús digno de toda nuestra adoración, gloria y amor, y con toda justicia se debe decir que todo lo hizo bien. Esta afirmación nos sirve para subrayar un tema que ya hemos tocado, pero que creemos necesita ser afianzado. El decir todo lo hizo bien. Si todo lo hizo bien, es lógico deducir que también las predicciones sobre el futuro
de la humanidad, particularmente aquellas predicciones tratadas en los evangelios. Los sinópticos tienen lo que se llama como un mini o pequeño apocalipsis, cada uno de ellos, y las tratadas por San Juan en sus cartas y en el libro del Apocalipsis también las hizo bien. Con respecto a si San Juan ha muerto o no, lo cual es discutido, lo más importante es subrayar que independientemente de este hecho, él estará presente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la respuesta que Jesús le da a Pedro, Jesús se niega a satisfacer la curiosidad de Pedro con respecto a la suerte de San Juan. Pedro, pues, viéndolo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si me place que él se quede hasta mi vuelta, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Y así se propagó entre los hermanos el rumor de que este discípulo no ha de morir. Sin embargo, Jesús no le había dicho que él no debía morir, sino: si me place que él se quede hasta mi vuelta, ¿qué te importa a ti? Es claro que él de alguna manera se va a quedar hasta su vuelta. Y San Agustín interpreta este texto. San Agustín dice: este privilegio de Jesús para su íntimo amigo es como diciendo: tú, Pedro, sígueme sufriendo conmigo los males temporales. Él, Juan, en cambio, quédese como está hasta que yo venga a darle los bienes eternos. Quédese como está, dice San Agustín. ¿Y qué debemos entender de esto? Quédese como está. ¿Cómo estaba Juan cuando Jesús le contestó a Pedro, le contestó la curiosidad de Pedro? ¿Cómo estaba Juan? Y Juan estaba allí, estaba vivo. Quédese como está. Por eso muchos comentaristas dicen que no murió, otros que sí, pero que fue resucitado enseguida, es decir, que está vivo. Lo cierto es que no hay reliquias del cuerpo de San Juan, esto ya lo dijimos el domingo pasado. La Iglesia celebra, además del 27 de diciembre, la fiesta de este gran santo, San Juan, inmediatamente después de la Navidad y después de la de San Esteban, el protomártir. La fiesta de este santo, digo, que es modelo de suma perfección cristiana, el 6 de mayo como fecha del martirio en que San Juan, sumergido en una caldera de aceite hirviente, salvó milagrosamente su vida. Fíjense, todos los textos o todos los testimonios que tenemos de San Juan terminan en que está vivo. A pesar de haber pasado por un martirio de aceite hirviendo, él siguió con vida. Las actas de San Juan evangelista nos cuentan que a sus 90 años de edad, Domiciano le hizo llevar a Roma y delante de la puerta latina le hizo echar en una caldera de aceite hirviendo. Y Dios lo sacó de ella ileso y rejuvenecido. O sea, más joven de los 90 años que tenía ya. Pobrecito, ya viejito. En cuanto estaba de su parte, San Juan había bebido el cáliz del Señor que Cristo le había asegurado, puesto que tuvo que soportar el aceite hirviendo. Y la fiesta de este día, del 6 de mayo, conmemora este prodigio, considerándolo como verdadero mártir, aun cuando no murió. Aún así quiso Dios que San Juan siguiera vivo después de este incidente. Por eso decimos que todos los textos de la Sagrada Escritura y los testimonios que no son de la Sagrada Escritura nos llevan a decir que de alguna manera Dios quiere que esté vivo este hombre.
Al finalizar su evangelio, San Juan da testimonio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Él escribió esas cosas, que quede como está, eso lo escribió San Juan, y su testimonio es verdadero. Nos transmite con fidelidad la inferencia de Jesús de que San Juan se quedará hasta su vuelta, su segunda venida, su parusía, como queramos llamarla. San Juan continúa diciéndonos: Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se quisiera ponerlas por escrito, una por una, creo que el mundo no bastaría para contener los libros que se podrían escribir. Hermosa expresión para dar una idea de la magnitud de la sabiduría de Dios, de Jesucristo. Por lo tanto, y una lógica conclusión de este texto que acabo de leer, no se escribió todo el bien, porque todo lo hizo bien. No se escribió todo el bien que Jesús hizo y dijo, porque el mundo no bastaría, pues la sabiduría divina es un mar sin orillas. Quiso Jesús que, por inspiración del Espíritu Santo, se nos transmitiesen en el Evangelio sus palabras y hechos, pero no todos los hechos, pero sí lo suficiente para que creyendo tengamos vida en su nombre. Por lo tanto, hay cosas que dijo y que hizo que a lo mejor nosotros todavía no conocemos, que están escondidas en la tradición. Sobre este depósito, eso que no conocemos, pero que se nos ha sido legado, para que también nosotros gocemos con aquellos que fueron testigos de las maravillas de Cristo, como nos lo relata San Juan en su primera carta. Ellos vieron todas las cosas y todo lo que él dijo, nosotros no, pero están allí. Se han escrito abundantísimos libros y ello, no obstante, el Santo Padre Pío XII nos recuerda que no pocas cosas apenas fueron explicadas por los expositores de los pasados siglos. Apenas fueron explicadas. Observen esta expresión de Pío XII, apenas explicadas, es decir, que no llegan, digamos que es mínima la explicación. Por lo cual, continúa Pío XII, sin razón andan diciendo algunos que nada le queda por añadir a esa explicación al exégeta católico de nuestro tiempo, a lo ya dicho por la antigüedad cristiana. Es como que lo que dijo la antigüedad cristiana, la explicación que dio la antigüedad cristiana, allí se termina la explicación. Y el Santo Padre dice que no, que es apenas una explicación. Que nadie se admire, continúa Pío XII, de que aún no se hayan resuelto y vencido todas las dificultades, y que hasta el día de hoy inquieten, y no poco, las inteligencias de los exégetas católicos graves cuestiones. Todavía no hemos resuelto todo, no hemos comprendido todo lo que tenemos que comprender, y por lo tanto siguen manteniéndose en la calificación de graves cuestiones o inquietantes cuestiones, como este tema de si San Juan está vivo o no, y si va a estar presente en la parusía o no. Y que hay que esperar que también estas, las graves cuestiones e inquietantes, terminarán por aparecer a plena luz, dice Pío XII, gracias al constante esfuerzo, por lo cual el intérprete católico en modo alguno debe arredrarse, tirarse hacia atrás, de arremeter, tirarse hacia adelante, una y otra vez las difíciles cuestiones todavía sin solución. Clarísima invitación del Papa Pío XII a tocar el tema, a tratar de resolverlo, a pensarlo, a estudiarlo, a agudizarlo, etc.
Y en consecuencia el Papa dispone que todos los restantes hijos de la Iglesia odien aquel modo menos prudente de pensar según el cual todo lo que es nuevo es por ello mismo rechazable. Esto lo escuchamos, es nuevo, listo, lo rechazo. O por lo menos sospechoso. Porque deben tener sobre todo ante los ojos, continúa Pío XII, entre las muchas cosas que se proponen en los libros sagrados, los legales, los históricos, los sapiensales, los proféticos, solo muy pocas cosas hay cuyo sentido haya sido declarado por la autoridad de la Iglesia. Muy pocas cosas hay cuyo sentido haya sido declarado por la autoridad de la Iglesia. Y esto es obvio, porque la autoridad de la Iglesia es un ser humano. Y supongamos que tuviera que declarar el sentido de todas las Sagradas Escrituras, sería llegar a tener la inteligencia de Dios, y esto es un imposible. Y además, humanamente, han pasado ya 2000 años y se ha dado el sentido de algunas partes de la Sagrada Escritura, pero no de toda la Sagrada Escritura. Por eso no dependemos de que la Iglesia nos diga esto es así, porque la Iglesia nos dice esto es así de algunas partes de la Sagrada Escritura, pero no de toda la Sagrada Escritura, porque es un imposible. Y continúa Pío XII, y no son muchas más, es decir, son menos todavía, aquellas en las que sea unánime la sentencia de los padres. Es imposible, son muy pocas, digamos, las sentencias unánimes, en que todos los santos padres se han puesto de acuerdo, digamos. Entonces hay divergencias entre los santos padres, unos opinan una cosa, otros opinan otra cosa. Por eso la invitación a seguir estudiando, a seguir profundizando. Quedan pues muchas otras y gravísimas, en cuya discusión y explicación se puede y debe ejercer libremente la agudeza e ingenio de los intérpretes católicos. Allí termina este hermosísimo texto de Pío XII de la encíclica Divino Afflante Spiritu, Pío XII, a quien le debemos nuestro respeto y nuestra obediencia como Santo Papa de la Iglesia Católica, y por lo tanto, considerar y tomar en serio sus palabras, porque lo dice la Iglesia en definitiva, no lo dice Pío XII, sino que lo dice la Iglesia, la infalibilidad del Papa. Luego, la Santa Iglesia nos dice que se puede y se debe, y acá debo subrayar, se debe, porque esto nos impone una obligación, y sobre todo los sacerdotes, y a los laicos también, pero sobre todo los sacerdotes, y sobre todo los obispos, se debe ejercer libremente la agudeza e ingenio en interpretar las Sagradas Escrituras, y esto lo agrego yo, siempre dentro del marco establecido por la misma Iglesia, porque la Iglesia misma ha puesto como ciertas reglas para interpretar la Sagrada Escritura, y que uno no se puede salir de esas reglas. Siempre que uno respete esas reglas, hay libertad y se debe, hay obligación. Entonces, porque un documento de la Iglesia, como esta encíclica Divina Afflante Spiritu, nos lo dice, se nos autoriza y se nos obliga a escudriñar las Escrituras. Entonces, en el Apocalipsis se aparece un ángel que tiene que evangelizar la tierra y comunica un mensaje realmente gravoso. Y vi otro ángel, dice San Juan, volando por medio del cielo, que tenía que anunciar un evangelio eterno para evangelizar a los que tienen asiento en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El ángel tiene que anunciar un evangelio eterno, es decir, el sagrado libro del evangelio, o tal vez solamente parte del evangelio, es decir, el decreto eterno de Dios que el ángel va a promulgar como última advertencia antes del juicio de las naciones. Es decir, se va a promulgar el evangelio como advertencia al juicio que sigue
juicio a las naciones. Y dice el texto del Apocalipsis, decía una gran voz, temed a Dios y dadle gloria a Él, porque ha llegado la hora de su juicio, la hora del juicio de Dios. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este juicio de las naciones no es el juicio final que todos conocemos, al final después se termina todo. Es un juicio de las naciones que precederá a la segunda venida, que de alguna manera ya estamos viendo los castigos, al menos los naturales y también los provocados por el hombre, como ser las guerras que estamos viendo en el mundo. Luego el ángel le pide a San Juan que coma el librito. Continúa el texto del Apocalipsis. La voz que yo había oído del cielo me habló otra vez y dijo, ve y toma el libro abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui, pues, dice San Juan, al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me respondió, toma y cómelo. Amargará tus entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito, dice San Juan, de la mano del ángel, y lo comí. Y era en mi boca dulce como la miel, mas habiéndolo comido quedaron mis entrañas llenas de amargura. Me dijeron entonces, es decir, le dijeron a San Juan, es menester que profetices de nuevo contra muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes, texto que usamos ya el domingo pasado para también, aclarar el hecho de que Él estará presente, porque es menester que profetice de nuevo, que evangelice. El librito que San Juan debe comer no es otro que el eterno evangelio. Comer el libro recuerda dos profecías de Ezequiel. Las leo rápidamente. Oye, oh hijo de hombre, abre tu boca y come lo que te voy a dar. Yo miré y vi una mano que se tendía hacia mí, y he aquí en ella el rollo de un libro. Lo desenvolvió delante de mí, y estaba escrito por dentro y por fuera, y lo escrito en él eran cantos lúgubres, lamentaciones y ayes, que es lo que estamos viendo que sucede ahora, tristeza en el mundo. Y esta otra profecía de Ezequiel dice más o menos lo mismo, y me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo, este libro, y anda luego y habla a la casa de Israel. Tiene que comer el libro para predicarles los de Israel. Abrí mi boca y me dio de comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, con este rollo que te doy, alimentarás tu vientre y llenarás tus entrañas. Y yo lo comí, y era en mi boca dulce como miel. Y me dijo, hijo de hombre, anda, dirígete a la casa de Israel y anúnciales mis palabras. Que es precisamente el mismo mensaje que a San Juan se le da en el Apocalipsis, el de ir a evangelizar, sobre todo a Israel, y antes de la segunda venida. Comer el libro simboliza entonces que San Juan ha de enterarse por completo de su contenido. Su gusto dulce y luego amargo significa la dulzura de la divina palabra y el horror del santo apóstol al contemplar en espíritu, como Jesús en Getsemaní, que Jesús veía todos los pecados de todos los hombres cuando estuvo en Getsemaní, y eso le dio una tremenda tristeza, todos los pecados de todos los hombres, así la amargura que le produce el libro a San Juan, porque él pudo ver los abismos de la apostasía y sus castigos, algo que ya estamos experimentando. Él pudo ver en ese momento esto que ya estamos viviendo. Gio ve en este libro el Evangelio que hubiese de ser predicado de nuevo
con la buena nueva del reino, precisamente antes de la consumación mencionada por San Mateo. Y esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero en testimonio a todos los pueblos, y dice San Mateo, y entonces vendrá el fin, refiriéndose a la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Observa Pirot que hoy no podemos mantenernos en el horizonte estrecho de la ruina de Jerusalén, porque muchas de estas cosas se dijeron también de la caída de Jerusalén, sino llegar hasta la ruina del mundo entero, en clara alusión al juicio de las naciones, que vendrá de Dios, y a la caída de Babilonia. Es por esto por lo que a San Juan se le dice, es menester que profetices de nuevo, y lo debe hacer estando vivo, es decir, en presencia, y antes de la segunda venida. Jesús había dicho, algunos de los que están aquí, y uno de esos era San Juan, no gustarán la muerte sin que haya visto al Hijo del Hombre viniendo, es decir, la segunda venida, en su reino. San Hilario, San Ambrosio, San Gregorio Nacianceno, San Francisco de Sales y muchos más creen que San Juan el Apóstol y Evangelista no ha muerto todavía y que vendrá personalmente como los dos testigos del Apocalipsis que hablamos el domingo pasado para predicar y morir. La Biblia Nácar Colunga expresa que esta nueva profecía mira a las naciones y a Israel mismo, que deben sufrir un juicio divino, el juicio de las naciones, antes de cumplirse el misterio de Dios, o sea, el misterio del Mesías, que es la segunda venida. En conclusión, sabe Dios todas las cosas y todo lo entiende. No hay nada que se le escape a Dios, no hay nada que se le escape a las Sagradas Escrituras. Saber en todo momento lo que Dios le agrada es la suma sabiduría de nuestra parte que debemos buscar siempre. Por no conocer el corazón de Dios, por no escrutar las Sagradas Escrituras, tal como Él se ha revelado, podríamos caer en el error de complacerlo con cosas que a Él no le gustan, como por ejemplo una oración a fuerza de palabras o obras que no son según su espíritu. Podemos nosotros ofrecerle a Dios, nuestra intención es ofrecerle, pero a Él no le agrada. Lo que a Él le agrada es que sepamos de Él y que sepamos complacer su corazón como a Él le agrada, y para eso necesitamos las Escrituras. Podemos comprender bien todo esto sabiendo que Dios no se nos ha revelado como un funcionario que busca el cumplimiento material de sus órdenes, ni menos como una abstracción física o metafísica, de la filosofía, sino como un padre que tiene corazón de tal, que podemos recordar aquí la parábola del hijo pródigo, por lo cual nuestros obsequios no pueden agradarle sino en la medida del sincero amor y filial confianza que los inspiren. Agrega el Concilio IV de Constantinopla, volviendo a este tema con el cual comencé, que si alguien no adora a la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, no la verá cuando Él venga en la gloria paterna a ser glorificado y glorificar a sus santos. Esto lo dice el Cuarto Concilio de Constantinopla, es decir, lo dice la Iglesia. Lo leo de nuevo, pero empiezo por el final. Cuando Él venga en la gloria paterna a ser glorificado y a glorificar a sus santos. Claramente esa es la parucía, la segunda venida. Viene a glorificar a sus santos, porque viene con sus santos. Y a glorificar la gloria paterna, porque así lo quiere Dios. Y entonces el Concilio IV de Constantinopla dice que si alguien no adora en este momento y aquí en las condiciones que estamos, la palabra de Dios que está escrita en la Sagrada Escritura, no lo verá cuando Él venga en su segunda venida. Este texto del Concilio IV de Constantinopla es tomado de 2 Tesalonicenses. Dice San Pablo, cuando Él venga en aquel día, parucía,
a ser glorificado en sus santos y ofrecerse a la admiración de todos, es decir, que todos vamos a estar vivos, a todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ante vosotros fue creído. ¿Acaso Jesús no es la misma palabra del Padre, el Verbo? Adoramos y deseamos tus palabras como a ti mismo, pues todo lo has hecho bien. Siguiendo lo que nos dice la Iglesia a través del Cuarto Concilio de Constantinopla. Y San Pablo concluye su epístola de hoy: mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia que me dio no resultó estéril, antes bien he trabajado más copiosamente que todos ellos, bien que no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dejar a la gracia de Dios actuar en nosotros. Puesto que Dios da a los que a Él acuden más de lo que merecen y desean, en la oración colecta de la misa, que ya la dije, ahí le pedimos: derrama sobre nosotros tu misericordia, hasta el punto de perdonar las faltas por las cuales teme la conciencia, y de añadir por tu cuenta lo que la oración no osa pedir. Ya es mucho alcanzar de Dios el perdón de los pecados, mas su gran misericordia añade otros favores que nosotros, agobiados y humillados por las culpas, ni siquiera osamos pedir. Ven pronto, Señor Jesús, ya que todo lo has hecho bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.